Mario, ¿qué nos puedes decir del amor en el Holocausto? Lo primero, ante todo, es un tema muy interesante y muy apasionante, y rara vez lo toman. Antes de empezar, quisiera decir que el relato de la Shoah, el relato del Holocausto, es el relato humano. Y el relato humano nos cuenta lo más alto y lo más bajo del ser humano en todas sus expresiones. Por lo tanto, también este tema es uno de los temas que entra en las temáticas que son normalmente no tratadas. El último libro que escribió Marek Edelman, el número 13 en la rebelión del gueto de Varsovia. Marek Edelman, del Bund, los bundistas, los socialistas del Partido Obrero antisionista y yidishistas, abogaba por una autonomía judía en Polonia. El último libro que escribió, él se quedó en Polonia, afín a su política, se quedó en Polonia. Él trabajó después con Lech Walesa en el gobierno, él es doctor, fue un médico cardiólogo muy conocido en Polonia, murió hace 3 años. El último libro que escribió justamente lo llamó También hubo amor en el gueto. Y quizá la más frase importante de él en este libro es que el amor ayudaba a resistir, que era una forma de resistencia. Y por lo tanto sí, a pesar de que nos parece que no lo hubo. Hubo amor en el gueto en muchísimas expresiones y muchos casos incluso famosos que conocemos, incluyendo a Mordechai Anilevich, que tenía novia en el gueto, Mira Fugger, y que Mordechai Anilevich, cuando se suicida el 8 de mayo de 1943, se suicida junto a ella, junto a su novia Mira Fugger, en el búnker de Mila 18, en Varsovia. ¿Y qué otros ejemplos nos puedes decir de lo que es el amor? ¿En el gueto o en los campos? Hubo en todos lugares ejemplos. Me sube a la cabeza en estos momentos el caso del campo de exterminio de Sobibor. En Sobibor, Shlomo Schmeiser, un sobreviviente, uno de los presentados en la película de Escape de Sobibor, estuvo con su novia Basha, que justamente en el momento del escape, después de todo el asunto que logran 300 de los 600 prisioneros judíos Sonderkommandos de Sobibor escapar, el 10 de octubre de 1942, ella muere en el escape, justamente cuando están saliendo ya afuera del gueto. Una bala le alcanza por la espalda y la mata, pero fueron novios, él tenía 17, ella tenía 26. Una historia de amor muy interesante que vale la pena ver. Está en la película El escape de Sobibor, tal cual Shlomo Schmeiser la cuenta años después en Brasil, en San Pablo. Tú dices que ayudaba a sobrevivir. ¿Cómo es que ayudaba a sobrevivir? Ante tanta penuria y ante tanto dolor, pues el estar con alguien que tú quieres y el amar hace un poco más fácil poder sobrevivir y sostener situaciones en caos. Pero no solamente amor entre hombre y mujer, o sea, amor en términos generales. ¿Qué es el famoso cuento de Mordechai Anilevich, perdón, de Janusz Korczak? Sino un cuento de amor de un profesor a sus hijos. No el amor, ahora estamos hablando de sexo, estamos hablando de amor verdadero, un amor de un padre, de un maestro, de un protector a sus hijos, a sus 200 hijos, que va con ellos a el Umschlagplatz, de la plaza de los desplazamientos. La leyenda, digo la leyenda porque nadie lo va a poder demostrar jamás, pero la leyenda dice que los oficiales lo reconocen y le permiten a él bajarse del tren y él decide ir con sus hijos a la muerte. ¿Hay mayor expresión de amor que esta? Yo pienso que el relato de Janusz Korczak es un relato de amor de un profesor, de un padre a sus hijos, a sus alumnos, a sus protegidos. Tú sabes, el relato de él es famoso y todos los conocemos, pero hay detalles que los conocemos menos, como por ejemplo el señor que cuidaba el orfanato. Cuando los chicos se desplazan al Umschlagplatz el 5 de agosto de 1942... ¿Nos puedes explicar un poco cómo inicia esta historia y qué es lo que pasa? Yo creo que muchos la conocemos, pero también de nuestros lectores que no la conozcan. ¿Janusz Korczak? Sí. Janusz Korczak era de profesión, era doctor, de corazón. Él fue el director del orfanato, un orfanato judío en Varsovia, que tenía 202 chicos, que los pudo mantener en toda esa situación hasta agosto de 1942, específicamente el 5 de agosto fueron deportados a Treblinka. Y una semana antes, el 22 de julio, comienzan las deportaciones de Varsovia a Treblinka. Inmediatamente sabe que los niños tienen que ser deportados. El presidente del Judenrat, Adam Cherniakov, se suicida, justamente para no entregar a los niños. Y el 5 de agosto todos los orfanatos, que eran 6, no solamente de Janusz Korczak, 6 orfanatos, todos fueron deportados en el mismo día en trenes a Treblinka. El otro día fueron todos asesinados. Nuevamente él preparó a los niños durante toda una semana. Y los niños hacen una obra de teatro, algo así como una terapia, les sucede durante toda esa semana, una obra de teatro, se llaman El Cartero, basado en un relato de la India, de un niño que estaba enfermo con cáncer, que él espera una carta del sultán que le llega, y el último día le llega y él muere con una sonrisa en su boca. Ellos hacen esa representación del Cartero en esa semana, la presentan en el gueto, y al otro día son deportados a pie
desde el orfanato a el Umschlagplatz, tenemos decenas de testimonios de gente que lo recuerdan porque ellos salen con sus mejores ropas. Él les dice, vamos a viajar en tren, vamos a poner nuestras mejores ropas de Shabbat. Y la escena de esos 202 niños caminando con Janusz Korczak a la cabeza, cruzando todo el gueto y cantando canciones, es recordada por cientos de personas. Llega al Umschlagplatz, donde suben a los trenes, y aquí comienza lo que nunca vamos a poder demostrar, pero la leyenda dice, y vamos a tomarla como tal, que fueron identificar a un señor muy famoso, Janusz Korczak, como médico, como pediatra, y le ofrecen bajarse del tren y quedarse, y él rehúsa, y él decide, a sabiendas que Treblinka es la muerte, ir con sus niños a la muerte. Y yo pienso que esto es una historia de amor, es una historia de amor sublime. Yo te estaba contando antes que a la sombra de esta historia sublime de Janusz Korczak está el celador, el señor que cuida el orfanato que no es judío. Y él decide ir con Janusz Korczak y con los niños a Treblinka. No era judío, no estaba obligado, nadie le pidió, y sin embargo él está ahí con ellos y sube a los trenes y también va a ser asesinado en Treblinka. Tenemos un montón de escenas de amor entre hombres y mujeres, porque es lo natural, porque es lo normal. A pesar de que nos es muy difícil entenderlo, tal como lo dijo Marek Edelman, también hubo amor en el gueto. ¿Y hay historias de amistad que nos puedas relatar? No solamente que hay historia de amistad, en los campos, por ejemplo, la única posibilidad de sobrevivir era con amigos. Si no tenías amigos, si no tenías un grupo que te proteja y que los protejas entre todos, era casi imposible salvarse en las condiciones salvajes que eran en los campos. La única forma era de ayudarse, compartir entre todos la comida, dividirse, ayudarse, compartirse en los appels, en las elecciones, en las paradas, en los conteos a diarios. La única posibilidad era con amigos. Pero nuevamente hubo de todo, en circunstancias extremas, en circunstancias caos, como en el Holocausto, como en todo lo que ocurre en la Shoah, vemos lo más alto del ser humano y lo más bajo del ser humano. En este momento estamos hablando de lo más alto, pero hubo de todo, pero 100% que lo hubo: amor, amistad, fraternidad, solidaridad. Hay decenas de manifestaciones de todo índole y en todos los lugares. Cuéntanos algún relato de amistad. Bueno, entonces quizás el caso más conocido de lo que es amistad es Elina Birenbaum. Elina Birenbaum es una familia de Varsovia. El padre fue deportado a Treblinka. Ellos están en la rebelión del gueto de Varsovia, son deportados a Majdanek. El padre es deportado antes a Treblinka. Ellos son deportados con la madre y todos los hermanos y la familia a Majdanek. Y en Majdanek ella es una mujer muy bajita, una mujer muy chiquita hasta el día de hoy. En ese momento tenía 16 años. Y ella dice todo el tiempo que ella no podía haber sobrevivido Majdanek de no haber sido por el grupo de amigos que estaba con ellos, 5 o 6 chicas que estaban con ellas, que entre todos ayudaban a la mañana en el conteo, en las filas para recibir la comida. Había una lucha cotidiana del día a día, que son dilemas de la vida o de la muerte, que solamente quienes estaban en grupo y fuertes y se defendían los unos a los otros podían sobrepasar todo este tipo de cosas. Ella tiene toda una serie de relatos en el cual ella todo el tiempo dice que ella no hubiese sobrevivido un solo día de no haber sido por los amigos que estuvieron con, las amigas que estuvieron con ellas en Majdanek, que la apoyaban, que la ayudaban, que la colocaban en el lugar y que la defendían. Si no, era muy difícil de sobrevivir incluso un solo día. A ninguno, a nadie. Mario, ¿hubo historias de amor entre captivos y captores? O sea, entre nazis y judíos. No, yo no conozco ese tipo de casos. Puede ser que lo haya habido porque a mí nada me deja sorprender, pero primero estaba terminantemente prohibido para los nazis todo tipo de contacto con judíos por la cuestión de la raza superioridad, la superioridad de las razas. Y no solamente eso, los castigos eran tremendamente serios, y eso sí tenemos constancia. Los castigos eran mandarlos al frente. Ahora, ningún nazi se iba a arriesgar a que lo manden al frente, a Rusia, al frío, a la guerra, a la compasión, menos cuando él era el amo de la vida y de la muerte, o en los guetos o en los campos, y además no le estaba prohibido cualquier relación con una polaca. Por lo tanto, puede ser que lo haya habido, no estoy diciendo que no. No tengo constancia y no son conocidos, y si hubo fueron verdaderamente ínfimos o íntimos, o sea, extremos. Los Bau que figuran en la película de Schindler, están en la película de Schindler, están el famoso casamiento. Que hay un casamiento en el campo de Plaszów, en Cracovia. Esos son los Bau. Hoy en día, desgraciadamente, ya murió. Están sus hijas, que son sobrevivientes, que cuentan el relato. Él se salvó porque era caricaturista. Bau. Josef Bau. Y el nombre de la mujer no me acuerdo en estos momentos. Que se casan en Plaszów. Se casan en Plaszów. Estaba terminantemente prohibido, por supuesto. En el campo de Plaszów, sí.
Impresionante. ¿Cómo es que lo hacen? De forma ilegal. El padre contaba siempre el relato, ahora lo cuentan las hijas, el relato que él logra infiltrarse, porque la diferencia entre los hombres y las mujeres era un... ¿cómo se dice? Un pañuelo en el pelo. Entonces él logra conseguir un pañuelo y de esa manera hace pasarse por mujer, y él logra entrar en el campo femenino. Y él, ya se conocían, ya habían hablado varias veces trabajando, y la madre de él los casa, hace de rabina, está en la película, todo está en la película de Schindler, los casa, y después se logra regresar y se salvó y todo, muy interesante. ¿Los dos se salvan? Los dos se salvaron, sí. Increíble. La familia Bausi. Él es el primer caricaturista de Israel, la primera persona que hace en Israel dibujos animados en Israel. Y después de muchos años trabajó para los servicios de inteligencia en Israel, en todo tipo de documentación, pero hasta ahí dejamos el tema porque no sé mucho más de él después. Yo soy muy amiga de sus hijas, son todavía sobrevivientes. Hay un libro muy famoso, El pintor de Cracovia, es el de él es el pintor de Cracovia.